si quieres afrontar adecuadamente cualquier problema de audio, evidentemente primero tienes que conocer cómo funciona dicho sistema. Y es que el sistema de audio tiene periféricos como por ejemplo el receiver, por donde escuchamos quizás una llamada telefónica, o también cuenta con el altavoz, por donde nosotros podemos escuchar alguna señal de audio más amplificada. Pero también tiene micrófonos, mediante el cual yo puedo hablar y esa señal puede ser recepcionada por el micrófono para luego ser trasladado hacia un controlador de audio interno. El detalle es que para cualquiera de estos casos, cuando nosotros empezamos a verlo en los diagramas esquemáticos, nos vamos a encontrar con que estos periféricos efectivamente tienen líneas por donde se trasladan las señales de audio, sea de entrada por micrófono o de salida por algún altavoz o receiver, doble línea. Es decir, las líneas de datos van de par en par. Por ejemplo, el micrófono, en teoría debería tener una línea de datos por donde ingresa la señal, pero hay dos. El receiver, en teoría, debería tener una línea por donde sale la señal de audio y luego nosotros escuchamos, así como el altavoz, pero no, hay dos. Y lo curioso es que estas líneas, que van de par en par, son positivas y negativas. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Imagina que este teléfono es todo esto de aquí. Y que yo quiero enviar una nota de voz, por ejemplo, por WhatsApp. Abro la aplicación y empiezo a grabar. Y mientras yo estoy hablando, estoy introduciendo una señal. Es como que yo me encuentro por acá y en la medida que estoy hablando, esta señal está siendo captada por este micrófono. Este micrófono, dependiendo de su tecnología, podría trasladar dicha señal de manera analógica o de manera digital. En este caso, lo va a trasladar de manera analógica. ¿Por qué? Porque el micrófono apenas tiene unas cuantas líneas que me da a entender que este micrófono apenas tiene internamente controladores también, pero para poder amplificar y para poder filtrar. En otros casos habría algún controlador para que esto ya se pueda digitalizar desde ahí. Pero para eso se requieren más líneas, como señales de control y de datos. En este caso en concreto, lo que me interesa analizar es que las líneas que trasladan dichas señales desde el micrófono hasta el controlador de audio son dos. Y una de ellas es positiva y la otra es negativa. Lo que pretendo explicarte aquí es el origen, el por qué es necesario que hayan dos líneas tanto positivas y negativas. En nuestra Academia Ingreso Directo, lo que nosotros hemos establecido como parte de nuestra currícula, mediante el cual nosotros nos guiamos para poder darte las capacitaciones académicas, es enseñarte este concepto en tres niveles. El primer nivel viene a ser lo que es la comunicación balanceada, o mejor dicho, el sistema balanceado. Luego te enseñamos qué cosa es una comunicación diferencial. Y por último, qué cosa es una comunicación pseudo diferencial. Lo que te voy a enseñar hoy es el primero, es la base, porque con esto podrás entender todo lo demás. Imagina que capturamos un pequeño segmento de esa señal y nos las llevamos hacia una gráfica como esta de aquí. Lo que vamos a hacer aquí es analizarlo matemáticamente, pero tranquilo, vamos a utilizar simplemente sumas y restas. Ahora, si ese pedacito de esa señal fuera esta de aquí, yo podría interpretar que si este eje vertical es, por ejemplo, del voltaje y este eje horizontal es, por ejemplo, del tiempo, entonces yo diría, evidentemente, que es una señal que está teniendo variaciones en el tiempo. Pero me voy a concentrar solamente en un pequeño sector de esta señal. Quisiera concentrarme en este punto de aquí. En este punto tenemos 2 voltios. Entonces aquí tenemos 2 voltios. Pero aquí abajo, por ejemplo, en este punto, tenemos también 2 voltios, solo que ya vendría a ser negativo. Lo único que quiero que entiendas aquí es que en la parte superior tenemos un cuadrante positivo y aquí abajo un cuadrante negativo. Lo que se hace en un sistema balanceado es duplicar la señal. Es decir, esto de aquí se va a duplicar. Yo lo voy a duplicar en este momento y lo voy a poner aquí. Luego, esta señal, al haberse duplicado, lo que se hace es invertirlo. Es decir, girarlo. Clic derecho, invertir. Esto para no hablarte del tecnicismo que concierne a los conceptos de fase. Pero sigamos con la explicación lógica, que es lo que más me importa. Entonces, si inicialmente este punto de aquí tenía 2 voltios positivo, ahora este punto de aquí ya no es 2 voltios positivos, sino ahora es 2 voltios negativo. ¿Por qué? Porque ahora se ha invertido y esta señal llega más o menos a esta altura, que sería menos 2 voltios. Lo único que se ha hecho aquí es duplicar la señal e invertirla. ¿Con qué fin? Con el fin de que al tratarse de una señal sensible que se va a trasladar desde este micrófono hasta el controlador de audio, pues esta señal podría sufrir alguna interferencia. ¿Por qué? Porque podría haber alguna interferencia electromagnética que puede intervenir esta señal y en el camino pueda generar alguna anomalía
que permitiría finalmente ser procesado por este controlador de audio, llegando a una señal que no debería llegar. Por ejemplo, una señal que al escucharlo podamos nosotros percibir que tiene interferencias. Entonces, la idea de poder duplicar la señal e invertirla es para que cuando esa señal de interferencia que ingrese en algún momento dado pueda ser eliminada. ¿Cómo? Vamos a verlo. Imagina que una interferencia electromagnética, o más conocido como interferencia electromagnética, o simplemente EMI, llegue a este segmento. Si esa interferencia tiene un valor, como por ejemplo de 1 volt, entonces esa interferencia se va a sumar a ese segmento de señal. Si esta señal tiene 2 voltios de manera inicial, ahora se le va a sumar este 1 y por tanto este pedazo aquí va a tener ahora 3 voltios. Quiere decir que en la práctica, si nosotros quisiéramos graficarlo, lo que pasaría más o menos en esta parte de la señal es que aquí se va a elevar un pico hasta que haya 3 voltios solamente en ese segmento. Entonces ya hay una alteración. Para yo poder tener este dato alterado igual en la parte de abajo, lo que yo voy a hacer es duplicarlo para extraer solamente ese pedazo de gráfica. Entonces yo voy a eliminar todo esto de aquí, todo esto, y solo me voy a quedar con ese pico para considerar que es esto lo que se ha alterado aquí. Ahora, si nos vamos en la parte de abajo, suponiendo que cuando nosotros estamos introduciendo una señal analógica, pues finalmente esa interferencia lo que hace es afectar a las dos señales, tanto esta de aquí como la que fue invertida. Por eso que la afectación no solamente es aquí con un pico, sino que aquí abajo también. Pero ¿cómo? Si nosotros nos vamos aquí en la gráfica aquí abajo, aquí nosotros tenemos 2 negativo, ya no es positivo porque aquí ha sido invertido inicialmente. Entonces, si esta interferencia EMI de 1 voltio positivo llega hasta aquí, pues llegará hasta este sector, ya que aquí arriba también había otra señal invertida y afectó a este sector, por tanto también afectará al mismo tiempo a este sector. Entonces, entendiendo que aquí está llegando una interferencia de más 1 volt, entonces se va a sumar a esta de aquí. Anteriormente era fácil, porque simplemente teníamos 2 positivo más 1 positivo, es como decir 2 más 1, 3. Por eso es que se genera este pico. Pero aquí abajo la cosa es un poco diferente, porque ahora igual tenemos que sumarlo, pero tenemos un 2 negativo. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Si yo debo 2, por ejemplo, te debo 2 pesos, o te debo 2 dólares, o te debo 2 soles, y a mí me dan un sol, yo te doy ese sol a cuenta, ese peso a cuenta, o ese dólar a cuenta de lo que te debía. Como te debía 2, ahora te estoy dando 1, solamente te debo 1. Por tanto, estoy en menos 1. Eso sería 1 negativo. Menos 2 más 1 es igual a menos 1. Podríamos abrir también, por supuesto, una calculadora y ponerlo por acá. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Y nos va a salir menos 1. Eso quiere decir que si en la señal anterior, que había 2 voltios, al haber una interferencia de 1, creció debido a que 2 se convirtió en 3, en este caso será la inversa. Si había una señal de menos 2, ahora va a ser menos 1. Más bien, va a haber una interferencia invertida. Vamos a verlo cómo. Si el resultado de esta interferencia, en este segundo caso, me da menos 1, quiere decir que ahora esta señal de aquí, por lo menos este segmento, se va a alterar ¿hasta dónde? ¿Se va a alterar por aquí o se va a alterar para adentro? Como el resultado es menos 1 y menos 1 se encuentra aquí, entonces lo que vamos a ver es una alteración hacia adentro, porque aquí está el menos 1. Entonces, como la alteración es la misma para todas, nosotros habíamos anteriormente extraído este segmento. Entonces yo me lo voy a llevar para poder ponerlo aquí. Y esta será exactamente la señal que se ha alterado. Entonces podríamos concluir que el resultado de esta señal ya siendo alterada sería más o menos así, con un pico hacia la parte superior. Y en esta gráfica de aquí sería más o menos así, pero con un pico hacia adentro. Y de esa manera tenemos estos dos resultados que por supuesto son simétricos. Esto solamente es una gráfica para que me entiendas. Realmente tenemos esto de aquí y tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo que hace el sistema balanceado? Lo que hace es, inicialmente, la señal de datos, duplicarlo. Y cuando este recibe una interferencia y obtienes este resultado, lo que hace posteriormente es volverlo a invertir. Es decir, que vuelva a la normalidad, pero ya en una situación en la que las señales ya fueron alteradas en el camino. ¿Con qué objetivo se vuelve a invertir nuevamente para que vuelvan a la normalidad? Para eliminar esa interferencia. ¿Cómo? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es agarrar esta señal y la vamos a poner por aquí. Y vamos a agarrar ahora esta otra señal y la vamos a poner por aquí. Entonces nosotros tenemos aquí las dos señales, entendiendo que esta parte de aquí está vacía. Así es que yo voy a eliminarlo solamente para que quede lo más claro posible. Entonces así sería la otra señal.
Entonces, ¿qué se hace aquí? Esto se vuelve a invertir más adelante. ¿Qué significa? Le voy a cambiar de color para que veas la diferencia. Cuando esto se vuelve a invertir más adelante, entonces esto simplemente se invierte y vuelve a la normalidad. De esa manera, la señal vuelve a ser la misma, pero ahora con una particularidad. Esa particularidad es esto de aquí. ¿Cuánto tenemos aquí y cuánto tenemos aquí? Bueno, en el pico de aquí solamente tenemos, como va de 2 a 3, solamente tenemos un 1 positivo. Y en este pico de aquí abajo, como va de menos 1 a menos 2, solamente tenemos la diferencia de 1, pero negativo. En otras palabras, aquí tenemos más 1 y aquí tenemos menos 1. Y creo que la respuesta ya la tienes. Si tenemos un más 1 y tenemos un menos 1, ¿cuánto nos da como resultado? Pues fácil, si aquí tenemos más 1 y aquí tenemos menos 1, esto me da como resultado lo siguiente. Más 1 es lo mismo que decir simplemente 1. Y menos 1 va aquí. ¿Cuánto es 1 menos 1? Simplemente 0. Por consiguiente, este más 1 y este menos 1 se anula. ¿Y qué es lo que queda? Si tanto el pico que está para arriba como el pico que está para abajo se ha anulado, entonces lo único que me queda es esto de aquí. Esto es lo que me queda, debido a que los picos en ambos sentidos se han eliminado. Claro, esto ya no va y esto ya no va. Por tanto, mi señal de datos será intacta, tanto como fue inicialmente en un principio. Mira, ahí está, es la misma señal. Ahí está. Es decir, este sistema balanceado de audio permite poder eliminar cualquier interferencia que se pueda generar en el camino. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, la señal se invierte. Luego, en el camino pueden haber muchas interferencias, pero si al final lo vuelves a invertir, esas interferencias se eliminan. Ahora, en los diagramas esquemáticos vamos a encontrar esto, por ejemplo, un micrófono que tiene dos líneas. Si nosotros nos concentramos solamente ahí, vamos a notar que tenemos una línea positiva y una línea negativa. Esta negativa sería la señal invertida y el positivo sería la señal tal cual como la encontramos. Esta es la positiva y esta es la negativa. Es decir, viene de par en par porque ese es el primer paso. Luego, en el camino puede haber muchas interferencias. En la medida que en la parte final estas se vuelvan a invertir, se van a liberar. Lo mismo podríamos encontrar en otros sectores del mismo sistema de audio. Por ejemplo, aquí tenemos las líneas que pertenecen al receiver. Y este tiene también un positivo y también tiene un negativo. Y es que es bastante común en el sistema de audio encontrar señales de datos de par en par con positivos y negativos. Pero no necesariamente porque aplica un sistema balanceado, sino porque aplica otros sistemas. Debido a que inicialmente te conté que para poder darte explicación a esto, yo lo enseño en tres etapas. Primero, ¿qué es el sistema balanceado? Que es lo que te acabo de enseñar. Luego pasamos a lo que es una comunicación diferencial. Y luego ya pasamos en concreto a ver qué es lo que se muestra en los diagramas. Normalmente un sistema de comunicación pseudo diferencial. Pero todo eso te lo enseño con más tiempo en las clases de pago. Mi nombre es Ricardo de Perú, de la Academia Ingreso Directo. Estamos de aniversario, somos una academia que te capacita académicamente y en nuestro aniversario tenemos una promoción de 3 cursos por un solo pago. Solamente quedan 2 días de promoción. Aprovechalo que ya muchos se están inscribiendo. ¿Quieres aprender bien teoría y práctica? Es decir, todo lo que te he enseñado aplicados en la práctica. Únete a nuestros cursos, que es probable que seamos la única academia que te enseña académicamente teoría y práctica. Y nunca olvides nuestra frase: la teoría es nuestro mejor instructor. No te dejes engañar por viejos payasos que no quieren que tú veas más allá que tus narices. Aprende bien y para eso estamos nosotros.